En esta presentación les voy a explicar cómo funciona la herramienta de simulación del reactor para la síntesis de metanol a partir del dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces, el objetivo es mostrar el funcionamiento del modelo, las ecuaciones implementadas, las condiciones de operación y los resultados obtenidos bajo las tres configuraciones: reactor isotérmico, reactor adiabático y reactor no isotérmico no adiabático. Bueno, yendo hacia los modelos y el contenido, acá la herramienta incluye tres modelos principales, como les mencionaba anteriormente: un reactor isotérmico, uno diamático y otro no isotérmico no diamático. A lo largo del manual y la presentación les explicaré cómo las ecuaciones diferenciales fueron utilizadas, así como el código implementado en MATLAB usando OD45. También los parámetros que el usuario puede modificar y la interpretación de los resultados que produce cada simulación. Bueno, el objetivo general de la herramienta es poder permitir el diseño y la comparación del desempeño de un reactor tipo PFR para la síntesis del metanol. Entonces, el usuario puede modificar temperatura, presión, relación CO2H2, parámetros cinéticos y condiciones térmicas. Con esto es posible evaluar la conversión, producción y selectividad, así como el perfil de temperatura para poder identificar cuál condición de operación ofrece el mejor comportamiento. Entonces, el modelo considera tres reacciones. La primera es la reacción principal, que es que el dióxido de carbono más 3 moles de hidrógeno producen metanol y agua, mientras que la segunda es la reacción competitiva, la RWGS, que hemos mencionado en anteriores videos, donde el dióxido de carbono reacciona con hidrógeno para poder formar el monóxido de carbono y agua. Mientras que la tercera y última reacción es la síntesis de metanol desde el monóxido de carbono, que aprovecha el monóxido de carbono formado en la anterior reacción. Acá R1 produce metanol, R2 desvía el dióxido de carbono hacia monóxido de carbono y R3 vuelve a integrar ese monóxido de carbono para generar más metanol. En cuanto a las variables de estado, el modelo trabaja con 6 variables de estado: los flujos molares de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, metanol, agua e hidrógeno. Adicionalmente está la temperatura cuando el reactor no es isotérmico. Entonces, estas ecuaciones se resuelven con OD45 a lo largo del volumen del reactor, lo que nos permite obtener perfiles dinámicos de cada especie. Por otro lado, con respecto a la cinética usada, la velocidad de reacción principal de formación del metanol se expresa como R sub 1, igual a K sub 1 por la concentración de dióxido de carbono por la concentración de hidrógeno elevada al cubo. En cuanto a la reacción competitiva, tenemos que eh, una velocidad R sub 2 igual a una K sub 2 por la concentración de dióxido de carbono por la concentración de hidrógeno. Mientras que para la tercera reacción y la síntesis del metanol a partir del monóxido de carbono se observa un R sub 3 que es igual a K sub 3 por la concentración de monóxido de carbono por la concentración de hidrógeno al cuadrado. Entonces, todas las constantes cinéticas se calcularon con la ecuación de Reynolds, donde K es igual a K sub 0 por la exponencial de menos EA sobre R por T. Eso significa que la temperatura es variable y clave. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, las velocidades de reacción crecen, pero también cambia el equilibrio entre la reacción principal y la reacción competitiva. Ya finalmente, el modelo está escrito en función de concentraciones en fase gas, asumiendo comportamiento ideal y operación isobárica. Eso pues, nos permite integrar de forma directa los balances de materia y de energía en el volumen del reactor. Las ecuaciones diferenciales que gobiernan cada flujo molar provienen directamente del balance de materia dentro del reactor. El dióxido de carbono disminuye por las reacciones R1 y R2, mientras que el monóxido de carbono aparece con R2 y se consume con R3, mientras que el metanol se forma tanto por R1 como por R3, y el agua aparece en ambas reacciones donde participa el dióxido de carbono.
Finalmente, el hidrógeno es el más reactivo, el más consumido al participar en las tres reacciones con distintos coeficientes estequiométricos. El balance de energía incorpora dos balances distintos, uno adiabático y uno con transferencia de calor. Entonces, en el reactor adiabático la temperatura aumenta debido al calor liberado por las reacciones exotérmicas, mientras que en el reactor no isotérmico no adiabático la ecuación incluye un término UA delta T menos delta T, que representa el intercambio de calor con un medio externo, lo que permite controlar el perfil térmico del reactor. En la operación isotérmica la temperatura se mantiene constante a lo largo del reactor, como se puede ver en la imagen inicial. Bueno, este modelo pues, nos permite estudiar únicamente los efectos cinéticos sin involucrar la influencia del calor de la reacción. Como salida se obtienen los perfiles de flujo molares y la selectividad del metanol con respecto al dióxido de carbono y monóxido de carbono. En la imagen se puede ver cómo cambia la selectividad a lo largo del volumen. En este caso tenemos el reactor diabático y no existe una transferencia de calor hacia el exterior. Entonces acá la temperatura va a aumentar debido al calor liberado por R1 y R2, lo que afecta directamente la cinética y la selectividad. Este tipo de operación es típico de reacciones tubulares cuando no se tiene enfriamiento externo. En la parte izquierda se puede observar la gráfica de la temperatura en función del volumen, mientras que en la derecha la selectividad del reactor con respecto al volumen. Con respecto al modelo no isotérmico y no adiabático, en este modelo existe intercambio de calor. Este está definido por dos parámetros, el coeficiente global de transferencia y la temperatura del medio externo. Entonces, este nos permite controlar la temperatura dentro del reactor y poder evitar esos picos térmicos que afectan la selectividad o degradan el catalizador. Acá es el modo donde la operación eh, es más representativa de los reactores industriales reales. Bueno, como iba mencionando, esta herramienta pues va a permitir cambiar un conjunto amplio de parámetros. Entre los que más se destacan son la temperatura inicial, la presión de operación, la relación dióxido de carbono-hidrógeno, el volumen del reactor, las constantes cinéticas, energías de activación, calores de reacción, capacidades caloríficas, coeficientes de transferencia global y la temperatura del medio externo. Acá el usuario puede combinarlos para analizar la sensibilidad y optimizar el diseño del reactor, mientras que los resultados obtenidos por cada condición de operación, la herramienta es capaz de generar perfiles de flujos molares, la conversión de CO2, la producción de metanol, la selectividad y en los casos no isotérmicos el perfil térmico. Entonces, estos resultados pues, nos va a poder permitir comparar directamente las tres configuraciones del reactor. Ya finalizando, tenemos que en el comportamiento final evaluamos la producción de metanol, la conversión obtenida, la selectividad y el comportamiento térmico. Con estos indicadores es posible identificar cuál de los modelos se comporta mejor bajo las condiciones propuestas. En cambio, el cómo usar la herramienta, pues es para utilizar la herramienta, debe abrir el archivo .m, que es el archivo que genera MATLAB. es, Entra al código, en el código también están descritos los parámetros que se están observando. También se pueden ajustar los parámetros de operación en la parte inicial del script y ejecutarlo y revisar los resultados gráficos y numéricos. Estos generalmente se ven en la parte derecha, como ya lo veremos a continuación. Acá es posible poder comparar las tres simulaciones directamente dentro de un mismo código de Excel y guardar los perfiles para el reporte final.